Para meditar en la palabra del Señor. Y vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque podemos adorarte este día. Y también gracias porque podemos meditar en tu palabra. Oh Dios de toda misericordia, habla nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, en tus preciosas manos nos encomendamos, agradecidos por el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción bastante conocida en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. El último capítulo del Evangelio según San Marcos. Y un pensamiento muy sencillo, muy breve, muy sencillo, pero que tiene una verdad preciosa para nuestra vida. Dice la Escritura de la manera siguiente. El versículo que leemos es el versículo número 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor, espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó
a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Digan amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Esta tarde hemos leído esta escritura, que es una escritura bastante conocida, que básicamente habla de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y a la luz de esta narración, podemos nosotros aprender, queridos hermanos, algo con respecto al valor, el valor que tiene la resurrección de Cristo, el valor que posee la resurrección de Cristo. Nosotros debemos definitivamente apreciar esta, hermanos, bendición, este milagro, esta resurrección, porque eso nos conducirá definitivamente a un nivel de vida que quizás nosotros en alguna manera no hemos logrado conocer, no hemos logrado nosotros comprender este nivel de vida. Entonces, a la luz de esto veremos algo con respecto a eso, al valor de la resurrección. Quisiera iniciar diciéndoles algo, hermanos, con respecto al plan de Dios para la redención humana, lo que involucra la redención humana, y finalmente solamente dos detalles. Veremos después el valor de la resurrección para luego ver los resultados de la resurrección, o sea, los beneficios mismos. Primero, una revisión al plan de Dios. Segundo, la resurrección en sí. Y tercero, el beneficio mismo que se logra de la resurrección. Amén. Ustedes no apuntan, pero ojalá que se les quede. Si no, se los va a llevar el diablo. Porque cuando uno olvida la palabra de Dios, se lo lleva el diablo. Porque cuando a veces hay problemas en la vida, o no a veces, todos los días que uno sale a la batalla, uno necesita tener el escudo de la fe y necesita tener la espada del Espíritu para poder vencer contra toda hueste del maligno. Les voy a contar una historia aquí muy breve antes de iniciar. Óigame bien aquí al frente. Hace unos días tuve oportunidad de predicar frente a algunos pastores. Y luego al día siguiente que habíamos predicado, me encontré a uno de ellos. Y entonces yo había estado muy contento del mensaje que se había dado a los pastores y a la gente que estaba presente. Y entonces le dije a uno de los que andaba conmigo: hermano, pregúntele a este que está aquí de qué fue el mensaje de ayer. Y va donde este pastor y le dice: hermano, ¿de qué fue el mensaje el día de ayer? ¿Y saben qué contestó? No me acuerdo. Imagínense ustedes un pastor que olvide la palabra. Uno ya está totalmente desubicado. Está uno totalmente fuera. Porque si la espada del Espíritu nosotros la abandonamos, ¿cómo podremos hacer frente a todas las circunstancias de la vida? Ahora, queridos hermanos, no olvidemos la palabra, porque recuerdan ustedes, y aún un detallito más, recuerdan ustedes la parábola del sembrador. Del sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre piedras, y otra cayó entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Los discípulos al llegar le preguntaron: maestro, ¿cómo está esa parábola del sembrador? Y Jesús les explicó: el que sale a sembrar es el que predica la palabra de Dios. Los de junto al camino son esos que oyen,
Pero viene el diablo y ¡pum!, les quita la semilla y se hace infructuosa. Los que junto a las piedras o sobre las piedras son aquellos que tienen poca profundidad, y al venir la tribulación o la persecución por la palabra, la olvidan y luego se seca también. Los que nacieron o la que fue puesta junto a los espinos son aquellos que los afanes de la vida los hacen olvidar la palabra, y también entonces se hace infructuosa. Y los últimos, los de la buena tierra, esos son los que retienen la palabra con perseverancia. Esos son los que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Quiénes son los de la buena tierra? ¿Quiénes son? Los que cayeron en buena tierra, ¿quiénes son? Los que retienen la palabra. Los que la retienen. Los que no la retienen, mejor ya váyanse, hermanos, váyanse ya váyanse. Antes de predicar, váyanse, porque de nada les va a servir. Pero los que la retienen son los que llevan fruto. Así que usted no, si alguien de la par le está fregando, métale una trompada, dígale, déjame quieto, porque yo tengo que oír la palabra de Dios. Así que ya saben, pues, el que moleste, una trompada le mete. Porque ustedes no pueden perder la palabra de Dios. Por eso es que los niños están allá en la escuela dominical, los otros están en la sala cuna para que dejen de fregar a las madres. Y si no, vamos a hacer también una sala cuna para hombres, para irlos a meter allá también, si están molestando. Y otra sala cuna para mujeres viejas, si están molestando también. Para que nadie interrumpa la palabra de Dios. Hoy sí, vamos a iniciar brevemente, muy breve. ¿Qué les dije que íbamos? ¿Cuál era el primer punto? ¿Ah? No, hombre, ese es el tema, no friegue. El valor de la resurrección dice que es el primer punto. No. ¿Qué les dije que íbamos a analizar primeramente en base al valor de la resurrección? Una breve reseña del plan de redención. Eso es lo que les dije, una breve reseña del plan de redención. Una breve reseña del plan de redención, eso es lo primero. Porque si vamos a valorizar la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo está contemplada dentro del plan de Dios. El plan de Dios para la redención de la vida humana, hermano, es precisamente quien incluye la resurrección de Cristo. Ahora, el plan de Dios de redención de la vida humana, hermanos, básicamente, yo diría, incluye tres etapas. Tres etapas, que son etapas que marcan la diferencia o marcan de una manera categórica las buenas intenciones de Dios de dar redención a la vida del hombre. La primera de ellas, yo diría 4, pero rápido. La primera, el plan. Dios decidió redimir la vida del hombre. Ese es lo primero. Segundo, no voy a extenderme, se materializa el plan de Dios. Es una breve reseña del plan redentor divino. Segundo, se materializa las buenas intenciones del plan de Dios en la persona de Cristo. Digan gloria a Dios, hermanos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 1. El Verbo se hizo carne. Esa es la materialización del maravilloso plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. Esa es la materialización del amor de Dios y del plan de Dios y del proyecto de Dios para la salvación. El día cuando los ángeles cantaron, y dice la Biblia que estaban los pastores en el campo y los ángeles cantaban en los cielos: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, bendito sea el Señor,
anunciaban el plan de Dios de redención para la vida de los hombres. Que ya había llegado el día cuando Dios materializaba aquel deseo divino de redimirle a usted, a usted, a usted y a mí. Porque había nacido en la ciudad de David un Salvador. Ese es número 2. Número 3. Ese Salvador debía de cargar con los pecados nuestros. Ese Salvador debía de cargar con los pecados nuestros. O sea, el tercer paso dentro de la reseña breve del plan de redención para la vida del hombre, aleluya, estaba el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Digan gloria a Dios, pues. A ustedes como que se merecen que el Hijo de Dios haya muerto por ustedes. Se quedan que el tercer paso es el sacrificio de Cristo. ¿Se quedan todavía callados? ¡Ja! ¡Qué chulos! Como que si ustedes se merecen que un justo haya muerto por ustedes injustos. Eso no se acostumbra. Se acostumbra que alguien, hermano, osara morir por un bueno, pero que muera por un malo. No. Cuando hay un malo, dice, ¿a qué se lo lleve el diablo? Porque que pague todo lo que hizo, ese sinvergüenza. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la reseña breve de la redención de Dios en Cristo, hermano, en su tercer nivel, relata el sacrificio glorioso del Hijo de Dios a favor de la vida de los hombres. Donde los hombres culpables ya no serían tenidos por culpables, sino que Jesucristo cargaría el pecado de ellos para darles una perfecta liberación. Ya no hay por qué culpar al hombre. Ahora Dios había decidido, dentro del marco de su plan, cargar a su Hijo para que su Hijo llevara los pecados de los hombres. Y los hombres saliéramos de ese juicio libres, mediante la redención de su sangre, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, porque alguien tenía que pagar por los pecados. Alguien tenía que pagar por los pecados. Pero si usted y yo pagamos por los pecados, tuviéramos que haber muerto, habríamos de morir, porque la única manera de pagar por los pecados es con la muerte. La paga del pecado es... ¿qué es qué? La muerte. Entonces la única manera de ser redimido es morir. Si uno paga con la muerte, entonces es libre. Pero nosotros no podemos pagar con la muerte, porque entonces ya no podríamos disfrutar de la vida. Y por eso Dios, hermano, en su plan maravilloso, diseñó que el Hijo vendría a morir en la cruz para que usted y yo no tuviésemos que morir, sino que gozáramos luego de la redención que es en Cristo, al Él llevar los pecados sobre sí mismo. Ahora, ¿cuál es el punto que toca? El cuarto. Hoy sí está despierto. Cuarto. Dentro del marco, hermano, de la redención y la reseña breve que hacemos esta tarde, ¿cuál punto falta? Correcto, es de lo que vamos a hablar. La resurrección. La resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de Cristo, no hay redención de la vida nuestra. ¿Por qué es que la resurrección de Cristo es tan valiosa? No solamente pagó por nuestros pecados, que eso sería suficiente. Eso sería suficiente. Eso sería suficiente, que Él pagó por nuestros pecados. Pero ¿por qué era la resurrección tan valiosa? ¿Saben por qué? Porque la resurrección atestiguaba que en verdad quien había hecho el pago por nuestros pecados era el mismo Dios, el mismo Salvador eterno que había dado su vida en la cruz del Calvario. Supóngase que antes de Cristo hubiera venido alguien a decir: mire, yo voy a pagar por usted, yo voy a pagar por sus pecados. Pero no era Dios, sino era un hombre común y corriente.
de nada salimos. Porque no podía llevar el pecado cualquier persona. El pecado lo debía llevar el Cordero de Dios, que era habilitado para quitar el pecado de los hombres. Pero si no era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el sacrificio que agradaría a Dios, entonces de nada servía que alguna persona osara dar su vida por otro. Tenía que ser el que podía ofrecer un sacrificio perfecto. Y el único que podía ofrecer un sacrificio perfecto es, hermanos, el Hijo de Dios. Hijo de Dios que no tenía pecado. Hijo de Dios que era santo. Hijo de Dios que podía en verdad quitar los pecados de los hombres. Pero esa verdad que Él era el Hijo de Dios fue una verdad difícil. Si alguna vez han leído el Evangelio en la parte final, recordarán que cuando Jesús era juzgado por Pilato, ¿se acuerdan ustedes que, hermanos, que la acusación, ¿cuál era la acusación ante Cristo para matarlo en la cruz? ¿Cuál era la acusación? ¿Quién se acuerda? Ya que usted está hablando, hable pues. ¿Cuál era la acusación? Que se hace llamar Hijo de Dios. Exactamente, se hace llamar Hijo de Dios. Eso no lo podía tolerar el fariseísmo, la religión de esa época, ni nadie, que se hacía llamar Hijo de Dios. Y cuando lo llamó Pilato, le dijo: ¿quién eres tú? Cuando le llamaron, hermanos, los que lo juzgaban en aquella época, dice la Biblia que le decían: ¿quién eres tú? ¿Eres el Hijo de Dios? Y el Señor le decía: tú lo has dicho. Es decir que era difícil para ellos aceptar que él en verdad era el Hijo de Dios, que era Dios haciéndose igual a Dios, porque se hacía Hijo de Dios. Fue difícil para ellos aceptarlo. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que la confirmación mayor de el origen de el Hijo de Dios queda confirmado con la resurrección. La resurrección de Cristo nadie la esperaba. La resurrección de Jesucristo nadie la creía, ni la esperaba, ni la imaginaba. Porque la gente de aquella época no entendió a cabalidad el hecho ese de que Él había llevado los pecados. No entendía que Él debía de morir y luego debía de resucitar para ofrecer delante de Dios un sacrificio perfecto que ya no daría espacio para ningún otro sacrificio. Solo voy a decir esto que dice Hebreos. Presten atención, presten atención. La Biblia habla de los sacrificios que se hacían durante la ley. Los sacrificios que se hacían durante la ley, o sea, en los días de Moisés, el sumo sacerdote dice que tomaba sangre, hacían el sacrificio y tomaban sangre, y entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, o sea, una urna como esta, una urna, un cajón que era de oro por fuera y de oro por dentro. Y esa era la urna, y ahí entraba el sumo sacerdote, y el propiciatorio era la tapadera de la urna. Eso era el propiciatorio, la tapadera. En la tapadera derramaban la sangre del cordero que acababan de matar, para que los pecados de los hombres fueran cubiertos. El Hijo de Dios, dice Hebreos, bendita sea la misericordia del Señor, no entró a un tabernáculo, ni entró a un templo. Óigame bien aquí al frente, porque si no se van a perder. No entró a un templo hecho de manos, sino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya los enredé todos. Dice que entró al verdadero santuario. Es decir, que Él entró a los mismos cielos delante del Padre con una ofrenda, con un sacrificio que era su propia sangre, y que ahora la ponía delante de Dios para que todos los que creían en Él tuvieran una eterna redención.
Por eso el sacrificio de Cristo rebasa los sacrificios de los hombres, porque los sacrificios de la antigua economía o de la ley fueron ofrecidos por hombres mortales con animales y delante de una prefiguración que era el arca del pacto. Pero del que ahora se habla que entró y penetró hasta los mismos cielos y abrió un camino nuevo y vivo hasta la misma gloria del Padre, por quien ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo mediante la redención que es en su sangre preciosa. ¿Entendieron algo o no? Ahora nosotros, después de ese sacrificio, nosotros vemos que la resurrección de Cristo confirma, hermanos, que Él era la ofrenda perfecta por Dios, y luego que era su resurrección necesaria para que Él entrara en el lugar, no un lugar prefigurado, sino que el verdadero lugar santísimo donde Él llevaba su sangre propia. Ahora, la resurrección de Cristo es, hermano, y fue necesaria posteriormente. Y aquí viene la otra parte. Después de la reseña, el plan, la materialización del plan, el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahora, después de eso, viene, hermanos, el beneficio de la resurrección, o la resurrección en sí. La resurrección en sí ocurrió. Y esto es lo que narra el capítulo 16. Nadie lo esperaba, nadie. Ellos no sabían ni de qué se trataba este plan de resurrección. Sin embargo, dice la Biblia que estas mujeres fueron al sepulcro. ¿Para qué fueron al sepulcro? ¿A qué fueron al sepulcro? A buscar al Señor, dice. ¿A qué fueron al sepulcro? A buscar al Señor, dice. ¿A qué fueron al sepulcro? Fueron a perfumar a un muerto. Es cierto que era el cuerpo de Cristo, pero en la mente de ellos tenían ir a perfumar un muerto, porque no le llevaban perfumes a un vivo, porque ellos ni siquiera concebían la posibilidad de una resurrección. Y esto de la resurrección fue otro problema. No solo el que Él se dijera hijo de Dios, sino el que Él hubiese resucitado. Ese fue otro lío. A Pablo lo metieron preso porque él decía de un difunto llamado Jesús que ahora vive. Es decir, que los apóstoles predicaban la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que se esforzaban para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Es decir, que la resurrección de Cristo es, hermanos, la señal, es la clave, es, hermanos, lo que garantiza todo ese programa de redención que Dios había propuesto. La resurrección lo confirma. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen en la resurrección de Cristo? Ah, no van a decir amén, pues. ¿No creen? Ya sé que no creen. Porque cuando uno cree hay un derivado, o sea, hay una confirmación. Cuando uno cree, es lo que dice San Marcos 16, los que creen, les seguirán estas señales. Es decir, que el que no cree puede estar en una iglesia y sentado, canten amén, digan aleluya, aleluya, pero él no cree, él es un incrédulo. La mayoría de los cristianos de hoy son cristianos de herencia, creyentes de, hermanos, de costumbre. Pero son muy pocos los cristianos que en verdad se han aferrado a la resurrección de Cristo. Y que todo el plan de Dios lo han entendido, que está resumido y se centra en la resurrección de Cristo. De tal manera que conciben un Cristo vivo, un Cristo vivo. Un Cristo vivo, un Cristo vivo, un Cristo vivo que no muere, un Cristo vivo que tiene poder, un Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre, un Cristo vivo que intercede por ellos, un Cristo vivo que tiene autoridad y que tiene poder y que vendrá a reinar en esta tierra. Pero la mayoría de los cristianos no lo tienen dentro de esa dimensión, así como estas mujeres
Dice que era María Magdalena, María la madre de Jacob, la tal Salomé. Ellas andaban puras viejas de esas raras. Ay, el Señor se murió, el Señor. Llevémosle uno sus perfumitos. Es decir, que ellas no andaban pensando en un Cristo poderoso que había levantadose de los muertos. Ellas andaban pensando así como gente, yo no sé, gente rara. No como gente que estaba sabedora de que había resucitado y que tenía poder y que nadie ahora lo podía limitar. Sino que ellos estaban en otro plano. Miren, hermanos, nosotros los seres humanos somos tan extraños que nosotros podemos llegar a ser papas sin conocer a Cristo. ¿O quieren que se los diga de otra manera? Nosotros podemos llegar a ser sacerdotes de Dios sin conocer a Cristo. La Biblia dice de los hijos ¿de quién? De Elí. Y les voy a decir otros por si no lo saben, de los hijos de Samuel, que también el Señor los desechó. Siendo quien era Samuel, los desechó. Y a los hijos de Elí, que ministraban, hermanos, las cosas santas de Dios, literalmente la Biblia dice que no conocían a Jehová. ¿Cómo va a creer que uno va a llegar, hermano, a ser pastor sin conocer al Señor? Claro que sí. Es posible que estudió en una escuela, en una universidad, y le dieron un subtítulo que dice licenciado en teología o doctor en teología. Solamente que ese licenciado y ese doctor jamás conocieron el poder de la resurrección de Cristo. Y jamás han concebido a un Dios, hermano, inmortal, glorioso, poderoso. Y si no, vean usted en esos ejemplos que he dado de Elí, de Samuel y aún de Judas, si ustedes quieren. Pero vean el ejemplo, hermano, preciso, de cuánta gente no ha entendido el valor de la resurrección, el valor de la persona de Cristo, al grado que los mismos discípulos del Señor, cuando el Señor hablaba de morirse y de resucitar, le decía: maestro, no nos hables de esas cosas, que no nos gusta que nos hables de la muerte y de la resurrección y todas esas cosas, porque no las entendían. Es decir, que no podían darle el valor genuino a la resurrección. Sin embargo, ahora que leemos nosotros esta escritura, nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros nos centremos en la fe de la resurrección. Y el Señor mismo, cuando llegaron estas mujeres con sus perfumitos ahí a dejarle al Señor a un muerto, ellas iban a buscar a un muerto. Ustedes no han venido a buscar un muerto esta tarde, se supone, pero ya de todos modos ya se sabe que sí, porque siempre vienen y se van igual, son desatentos, no ponen atención, se están moviendo, se están rascando, están hablando con el vecino. Ya se sabe que un muerto vinieron a ver. Ya se sabe, ya se sabe que vinieron a ver a un muerto quizás. Igual que estas mujeres a buscar un muerto, llévense todos sus perfumes y todas sus ofrendas, que no, aquí no hay ni un muerto. Aquí el Señor está, que resucitó de los muertos y vive para siempre. Y que tiene poder. Y tiene poder para operar el milagro que nuestra vida necesita. Dice la Biblia que cuando llegaron, ya voy a terminar ahora, cuando llegaron aquellas mujeres, dice que vieron a un joven con vestidura larga. Ellas ni se imaginaron que era un ángel. Ellos ni sabían qué estaba pasando. Igual que muchas aquí, que no se imaginan ni qué está pasando. No sabían que era un ángel, sino que le dije: disculpe, señor, ¿a dónde se llevaron el cadáver? ¿A dónde? ¿A qué hospedaron? O lo cambiaron de nicho, lo cambiaron de bóveda. Así llegaron estas. Y el Señor, a través del ángel, le dijo: miren, ustedes están buscando al que fue crucificado. Sí.
¿Usted qué les pasa? ¿No han entendido? ¡Él resucitó! Es decir, que ellas debían de cambiar la perspectiva de una relación con un muerto a una relación con un vivo. Y eso parece que es nuestro problema. Nosotros tenemos una relación con un muerto. Ya se los he dicho, si nos duele el pie, vamos donde el quiropráctico. Si nos duele el diente, a donde el dentista. Si queremos descanso, a la pastilla para que nos haga dormir. Si queremos fuerza, a inyectarnos tiamina 500. Es decir, que nosotros ya no necesitamos a un Cristo vivo. Lo que necesitamos es tener religión. Una religión que nos identifique. Pero al Cristo vivo, resucitado, ya no. Porque nosotros nos hemos aferrado a un Cristo que no tiene poder, a un Cristo que no habla, a un Cristo que no levanta, a un Cristo que no sana, a un Cristo que no liberta, a un Cristo que no provee. Ese es verdaderamente su Cristo. Pero por eso estamos meditando en el valor de la resurrección. Para que en lugar de aferrarnos a un Cristo muerto, nos aferremos al Cristo resucitado. Que todo aquel que en Él cree, hermanos, el que en Él cree, dice la Biblia, en primer lugar, será salvo. El que cree en un Cristo resucitado es salvo. Es salvo. Solo digan esto, pues levanten su carita un ratito, levanten su rostro. Le voy a decir algo, hermano. Fíjense que cuando yo tuve la dicha de conocer al Señor, o más bien ser alcanzado por Él, mi experiencia, ¿saben cómo fue? Yo no acepté a Cristo en una iglesia después de un mensaje y dije, sí, yo quiero a Cristo. No que no valga eso, vale. Pero el Dios de gloria tuvo tanta misericordia de mí, que en una casa, a la orilla de un lago, me hicieron una pregunta, ¿y vos conoces a Cristo? Y yo dije, bueno, yo cuando era niño lo acepté, pero no lo conocía. La verdad es que no lo conocía. Y dijeron, vamos a orar. Yo dije, ahorita yo me retiro porque yo no quiero que me toquen estos. Entonces me retiré unos cuantos metros en la misma casa y me puse de rodillas. Cuando me puse de rodillas, empecé a llorar y a llorar. Porque me sentí un miserable. Y empecé a llorar y a llorar. Y cuando estaba llorando, oigan esto pues, vi yo al Señor. Lo vi, que se acercaba a mí. Y recuerdo todavía el día, la hora, todo, cuando fue. Y vino el Señor y se paró a mi lado. Y yo lo estaba viendo y lo estaba sintiendo. Y de ahí en adelante, yo le dije, Señor, yo no soy digno que te reveles a mí, pero quédate conmigo para siempre. Ahí. Tal vez por eso he pasado mareas, tempestades y todo, y todavía aquí estoy gritando. Porque el valor de la resurrección llegó a mi vida de primera impresión. ¿Se recuerdan de Pablo? En el camino a Damasco, oyó la voz del Señor que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que Saulo no tuvo un encuentro con la religión, sino que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y la mayoría de los creyentes son creyentes de dogmas, de creencias, de herencias, pero no han todavía palpado la realidad de la resurrección de Cristo. Entonces los beneficios de la resurrección todavía en ellos no son beneficios evidentes, reales, sino que solamente tienen la idea de que Dios está con ellos, pero nunca han tenido la experiencia ni de oír su voz, ni de ver su rostro, ni de sentir su realidad y su presencia. Por eso yo dudo de todos ustedes, hermano. De todos y de cada uno nada más. Dudo, porque la mayoría de los cristianos de hoy solo son cristianos de otro calibre. Ya no hay cristianos
hermano, de Damasco. Y ya no hay damascasos. Ya no hay. Hoy la gente pasa a aceptar a Cristo así con un chicle en la boca. Y los predicadores de hoy dicen, pase, 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 vaya, 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 pase, pase, pase. ¿Cómo vas a creer que es eso? Y la gente pasa en la indiferencia de una experiencia tan profunda que ha transformado el mundo y que ha transformado a los hombres. Y lo hemos devaluado a los niveles más bajos, en donde la realidad de la experiencia con Cristo se ha sustituido por un mero pensar cristiano, un mero filosofar, en lugar de una esencia de una resurrección. Por eso la Biblia habla aquí que cuando el Señor resucitó, hermano, en primer lugar hubo como dureza en los hombres para aceptarlo. Dice que estas mujeres, oiga, y ahora termino, deme 3 minutos, ponga atención. Dice la Biblia que estas mujeres, al ver que había resucitado y que el ángel les habló, se fueron corriendo y le fueron a decir a los discípulos, ha resucitado, ha resucitado. ¿Y saben qué? Oiga lo que pasó. No les creyeron. No les creyeron. Y después vinieron aquellos de Emaús, corriendo a los discípulos, y dijeron, ha resucitado, nosotros lo vimos. No les creyeron. Así dice acá. Hasta que a los 11 mismos, estando reunidos, llegó el Señor y les dijo, paz a vosotros. Entonces ahí creyeron. A partir de aquel momento, el Señor le dijo, id por el mundo, predicar el evangelio, y el que creyere en el plan de Dios, plan, materialización, aparición, nacimiento de Cristo, materialización, sacrificio y resurrección, serán salvos. Y a partir de aquella relación con el resucitado, oigan esto es precioso, es lo último que les digo, pero es precioso. Se desarrollarían o se verían o se echarían de ver beneficios mayores o extraordinarios a causa de creer en un Cristo vivo resucitado. ¿Cuáles serían esos beneficios? Y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y a los que creen seguirán estas señales: echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Qué más dice? Sobre serpientes, sobre áspid pisarán y no habrá daño. No hay. Habrá sanidad, habrá liberación, habrá preservación, habrá protección. Sencillamente porque creímos en la resurrección, en el plan perfecto de Dios, culminado, sellado con la resurrección de Cristo. Les hago una pregunta y con esto termino. Va. ¿Están viviendo ustedes esa plenitud? Lo voy a volver a preguntar, pero no mientan, pues, no mientan. ¿Están viviendo esa plenitud? ¿Están viviendo esa plenitud? Por ahí oigo unos que dicen amén, cuando son mentiras, hombre. Porque no me voy a decir que viven una plenitud si solo al verlo ya sabe uno que están quebrados. Es decir, que el gozo, la paz, la victoria, la seguridad, eso no se ve. Que le tengan, hermano, que el mismo Señor y los ángeles anden ahí abriendo brecha donde uno anda. ¿Qué es
lo que nosotros debemos de cultivar en este tiempo. Debemos de cultivar una relación con el Cristo vivo. Él está con nosotros. Él ha pagado por nuestros pecados. Él está con nosotros. Las señales seguirán. Y esto es lo último, el último versículo de San Marcos 16, ¿qué es? ¿16:20 o qué es? El último, 16:20 o 16:21, ¿qué es? ¿16 qué? 20. 20. 16:20. Dice, y saliendo ellos, predicaban. Y dice, ¿y qué más dice? Predicaban en todas partes. ¿Y qué? Ayudándoles el Señor. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir que nosotros, hermano, véase así, nosotros que creemos, atrás de nosotros hay un gran poder que va con nosotros. Y lo que nosotros ministramos, Él lo ha de confirmar. Lo que nosotros, hermano, hablamos, Él lo ha de confirmar. Lo que nosotros vivimos, Él lo ha de confirmar. ¿Sí saben por qué es que nosotros no vemos muchas señales el día de hoy? ¿Saben por qué es? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, primero, por la falta de una relación con el resucitado. Y segundo, por no tener la valentía de proclamarlo. De tal manera que nosotros, en lugar de tener un respaldo de poder como creyentes, carecemos de él, o sea, nos hace falta. Y lo único que tenemos es la religión que nos ha quedado y que nos adormece. Que nos hace bostezar a cada rato. Así ha pasado esta hermana toda la tarde, hermano. Es decir que como que ahora, ¿qué será? ¿Qué será de la vida cuando salimos de este recinto? Debe de haber un respaldo. Debe de haber una señal que nos siga. Oh, si cada creyente tuviera la relación con el Cristo resucitado. Hermanos, ahí sí que se nos ponga el mar adelante a ver si no lo abrimos. Con razón, y en una gran desventaja en relación al cristiano, Moisés abrió el mar. En una gran desventaja con el cristiano de hoy, Moisés abrió el mar. El Señor le dice, no, decile, hombre, que marchen. Ya voy, decirles que caminen. Y tú extiende tu vara al mar y se va a abrir, hombre. Va pues, ¡bum! Si nosotros creyéramos a Dios, cosas grandes ocurrirían. El Señor dijo, cuando el tal Pedro, ese Pedro famoso, le dijo, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Le dijo el Señor a Pedro, si le dijeres al monte, quítate, será quitado, y no dudares en tu corazón. Es decir, que la confianza en el plan de Dios y sobre todo en la resurrección de Cristo ha de producir una cantidad de señales y de glorias que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Si ustedes alguna vez, no lo creo, pero si alguna vez leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, tal vez alguna vez, encontrarán que todo el tema de Pablo era el Cristo resucitado. Eso era todo. Si nosotros tenemos al Cristo resucitado y creemos en Él, las señales nos seguirán.
que sea cierto, hermanos, hombre. Crean. Creamos. Y veremos la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, para hacer una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, recibir la realidad de tu resurrección. Hoy rogamos, oh Dios, que cada uno de los que estamos acá, aún televidentes, puedan, Señor, de alguna manera apreciar el valor de la resurrección. Oh Dios de misericordia, ayúdanos a vivir dentro de ese marco de la realidad de tu resurrección, para que en todo tiempo podamos tener una victoria que nos respalda. Respalda a tus hijos, respalda a tus hijas. Señor, tú vives. Lo creemos y lo confesamos con nuestro corazón y nuestra boca, que tú vives. Te has levantado entre los muertos, y el poder de tu resurrección nos ha de confirmar en nuestro caminar. Muéstranos tu gloria, Señor, en todo momento de nuestro peregrinar. En todo momento, Señor. Aumentanos la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.